Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que nos acompaña a través del canal parlamentario, a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas digitales que le han venido dando seguimiento a estas mesas tituladas Hablemos de Renta Social. El día de hoy estamos celebrando la séptima mesa de trabajo, donde hemos venido trabajando pues con muchas, digamos, personalidades o fuentes de información fundamentales para hablar de una futura ley de rentas en el estado de Jalisco y una política pública para prever el tema de las casas deshabitadas en nuestro estado. Yo la verdad agradezco la presencia de todas y todos ustedes los integrantes de esta mesa. Se encuentra, por supuesto, con nosotros esta mesa en participación con el licenciado, el arquitecto, Guillermo Medrano Barba, titular del IJALVI, que es quien encabeza la estrategia estatal de vivienda dictada por nuestro gobernador, el gobernador Pablo Lemus Navarro. Por supuesto, agradecer la presencia también del coordinador jurídico de promoción, de seguimiento y combate a la corrupción de la Contraloría del Estado de Jalisco, José Manuel Cervantes Gamiño. A su vez también agradecer la presencia del director de gestión territorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Luz Elena Iliana Jiménez Pidena. También agradecer la presencia del director de Planeación y Gestión Territorial Urbana, Aldo Javier Gil Pérez. Bienvenido, Aldo. También la presencia del director de Proyectos Municipales de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Jaime Eduardo Reyes Robles. Gracias. La presencia, por supuesto, del doctor, director general del Instituto de Justicia Alternativa, nuestro amigo Guillermo Cepeda Letona. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias. La presencia, por supuesto, también del licenciado, amigo y compañero de muchas batallas, ¿no? El licenciado titular del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, licenciado Juan Partida Morales. Bienvenido, licenciado. Por supuesto, al director general de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Carlos Agustín López González. Bienvenido, Carlos. Pues bueno, el día de hoy, si me ayudan con la presentación, el día de hoy estamos hablando de perspectivas de autoridades estatales en estas mesas de análisis de vivienda. ¿Por qué de perspectivas estatales? Bueno, si bien hemos tenido varias mesas, como decíamos, esta es la séptima mesa. Cada mesa nos hemos encontrado con distintos retos, desde distintas trincheras. Y lo que decidimos como equipo legislativo en este congreso fue, digamos, como tematizar las mesas para que se fueran enfocando las opiniones y las intervenciones a esta ley y a esta política pública de manera coordinada. Ya tuvimos mesa con organismos internacionales, ya tuvimos mesas con académicos, ya tuvimos mesas con ciudadanos, ¿no? Hoy tenemos mesa con las dependencias que tienen que ver directamente con el gobierno del Estado de Jalisco, directa o indirectamente, porque también vienen órganos descentralizados como los institutos hoy presentes. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Que nosotros hemos desarrollado el tema que viene desarrollado y plasmado en la Constitución de qué es la vivienda. Pues es la base de la seguridad, de la salud, de la educación, generador de paz y de la estabilidad social. Es decir, la vivienda es el punto de vista más importante de una sociedad, porque la vivienda es donde habitan las familias. Y lo que hemos acuñado en estas mesas es que sin vivienda adecuada no existe una real justicia social. Entonces tenemos que hablar de la vivienda y pensar en la vivienda en todo momento y en todos los sentidos. Pues bueno, esto es un tipo de vivienda que ha sido la vivienda más popular en los últimos 20 años, ¿no? Estas construcciones en serie, estas construcciones masificadas que se han dado sobre todo en las periferias de nuestra ciudad. Le damos a la siguiente, por favor. Tenemos una crisis en la vivienda. Esto no es un secreto a voces, ¿no? Es un tema que nos tiene el día de hoy aquí porque nos hemos dado cuenta que la vivienda no ha funcionado de una manera exitosa y que nos ha dejado mucho a desear. Afecta la vivienda a quienes no tienen hogar. La crisis de la vivienda redefine las ciudades y las oportunidades y el futuro de millones de personas. Prioriza el negocio sobre las personas. Aquí voy a hacer un paréntesis. Dejamos de lado el tema de la vivienda como un asunto de un derecho y lo pasamos para un punto de vista de particulares. Y lo que decidimos en algún momento, no sé en qué momento ni cómo, pero que son los particulares que tienen que poner de acuerdo para el tema de la vivienda.
cuando el Estado dejó de garantizar este derecho, que es un derecho constitucional. Limita el derecho a habitar de una forma segura, porque también caímos en el supuesto de que se construía vivienda, pero no se construían todas las condiciones que tenían que garantizarse en torno a la misma. Evidentemente, sin una vivienda adecuada, pues, se profundiza la desigualdad, se compromete el bienestar de las próximas generaciones y perpetúa brechas de exclusión. Y si hablamos de vivienda, el tema más famoso de la vivienda, sobre todo en áreas metropolitanas como la zona metropolitana de Guadalajara, pues es un tema de la vivienda a 25 años. ¿Por qué digo 25 años? Porque es lo que van los créditos. Entonces, si tú llegas con dos hijos, digamos de 5 años, como es el ejemplo, y estos hijos, cuando termines de pagar el crédito, pues ya van a tener la misma edad que tú tenías cuando llegaste a adquirir esa vivienda. Entonces, estamos hablando de 30 años de edad y seguramente ellos van a tener hijos y con sus hijos, todavía con sus abuelos, van a tener la deuda de la vivienda. Entonces, pues es una vivienda que el tema del derecho a la vivienda y el tema del crédito pues es un asunto transgeneracional. Vamos a la siguiente, por favor. La problemática de la vivienda en México, como para recapitular, la dificultad para adquirir una vivienda, el precio promedio de una vivienda en México es de 1.5 millones. El precio promedio en ciudades como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara es de 2.5 millones. Y lo que estamos viendo es que el salario promedio México profesional es de 17,600 pesos. Si nosotros vamos a la regla, digo, espero no equivocarme con las personas que sí en realidad saben de números aquí, pues una hipoteca promedio es del 10% anual. Estamos hablando que si compras una vivienda de 2.5 millones de pesos, pues tú vas a pagar alrededor de 25,000 pesos mensuales, porque más o menos el tema es de un millar. Entonces 25,000 pesos mensuales contra 17,000 pesos promedio, pues es imposible por adquirir una vivienda. Entonces la gente se va a la opción de la renta, porque lo que hemos estado viendo es que 50% de los hogares en México ganan menos de esos 17,000 pesos. Entonces, por supuesto, está imposible adquirir una vivienda con estas condiciones. Vamos a la siguiente. Si hablamos del costo o la dificultad para adquirir una vivienda, el 70% ha subido el costo de la vivienda en los últimos 10 años, el 70%. Y el salario promedio en México tan solo ha subido el 20% en los últimos 10 años. Mientras tanto, lo que nos damos cuenta es que si con este interés que hablábamos del 10% anual, terminas pagando la vivienda que adquiriste 200% más cara de lo que costó en realidad. Y lo que hemos estado viendo es que el 30% de las familias en México endeudadas en hipoteca destinan más de la mitad de su salario en un tema hipotecario, y esto también pues, se va a convertir en un futuro a corto plazo en una gran crisis social. Damos a la siguiente, por favor. El problema de la vivienda en México para los jóvenes es aún más difícil. Lo que nos hemos dado cuenta es que el 40% de los jóvenes entre 25 y 34 años, siguen viviendo con sus padres. De 7 de cada 10 jóvenes no pueden acceder a una vivienda propia. Tan solo el 4.8% de los créditos otorgados en México son para jóvenes menores de 30 años. Y el 80% de los jóvenes que rentan en las 3 principales ciudades también destinan más del 40% de su sueldo a una renta, ¿no? Y también lo que hemos visto, decía alguna persona que a los jóvenes les gusta vivir en comunidad, por eso existen los roomies. Le dije, no, pues no es un asunto que les gusta vivir, es un asunto de necesidad, ¿no? Es la única opción que tienen para poder vivir en las ciudades, ¿no? Vamos a la siguiente. El problema de la vivienda en México la precariedad de la vivienda. Hay 6.1 millones de viviendas deshabitadas en México. El 24.3% de viviendas presentan un rezago habitacional. El 33.5% de las viviendas particulares no tienen agua cotidianamente, que también eso es una crisis de la vivienda, porque no se puede llamar una vivienda si no cuentas con servicios básicos, como es el tema de 22.9 millones de personas que carecen de servicios básicos en su vivienda, y pues eso no le puede llamar una vivienda adecuada. ¿El audio ya lo cambió? El problema de la vivienda en México, la realidad de la renta. Partiendo que el 19% de la población en México renta, que no es una cifra menor, es decir, casi el 20% de las personas accedemos al tema de la renta.
30% han subido los precios en tan solo 5 años. En ciudades como la Ciudad de México, la vivienda oscila en los 12,000 pesos mensuales. Si nosotros regresamos al tema del salario mínimo profesional, que te vas al tema de 17,000 pesos, bienvenida diputada, ¿sí? que te vas al tema de 17,000 pesos promedio en tu salario, pues es también imposible pagar una renta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tienes que fusionar 2 salarios, ¿no? El de las parejas, para poder acceder a una vivienda adecuada. 46% de las viviendas rentadas no tienen contrato formal, que es un asunto que también se ha convertido en un problema. O sea, no hay formalidad jurídica, y eso pues nos convierte en problemas a futuro, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Le damos la siguiente, por favor. Esfuerzos realizados en materia de vivienda, digo, no todo está mal, pues hay muchos programas impulsados desde distintos puntos de vista, desde distintos órdenes de gobierno, para materializar el tema de la vivienda adecuada y prevenir un montón de cosas. Digo, hablando de programas como Renta tu Casa, lo que pasaba en Tlajomulco, la recuperación de viviendas deshabitadas, el impulso a la vivienda incluyente, políticas públicas de desarrollo urbano sostenible, esfuerzos desde el Estado, pues los instrumentos de planeación y de movilidad me parece que fueron fundamentales para la vivienda del futuro. El Instituto Metropolitano de Planeación Territorial con el Programa Estatal de Vivienda y Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Hay más todavía, la modernización de la red de movilidad, que la ampliación del tren ligero, mi marco periférico, pues ya, digamos, prioriza la estabilidad de la movilidad de las personas, y eso también tiene que ver con una vivienda adecuada. El impulso de la vivienda vertical compacta, promoviendo el desarrollo de las comunidades, también ha sido un asunto que le perdimos el miedo en Jalisco, ¿no?, de vivir de esta manera, y que me parece que ha sido una opción pues bastante accesible, ¿no? Y el acceso de financiamiento, ahorita seguramente el arquitecto Guillermo y el licenciado Partida, o el maestro Juan Partida, perdón, nos presentarán más de los programas que tiene el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y el IJALBI, por supuesto. Y esfuerzos de gobiernos metropolitanos con servicios públicos y calidad de vida. Es decir, cuando se pensó en la ciudad como un solo ente y se dejó de pensar en la ciudad aislada por municipios, pues también la cosa avanzó, ¿no? Porque ya hicimos cosas que de manera transversales que afectaban a la gente que vivía en Tlajomulco y trabajaba en Guadalajara y estudiaba en Tonalá, por poner un ejemplo que pasa más cotidiano de lo que pensamos, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues al final somos entes metropolitanos, ¿no? Yo algún día en una charla que tenía les decía, pues que yo nací en la clínica 46, como muchos niños de esta ciudad, y mi primer casa estuvo en Tlaquepaque, en Miravalle, pero después crecí en Zapopan, ¿no? Y mi vida profesional la hice en Tlajomulco, ¿no? Y hoy trabajo en el centro de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Entonces, mi ejemplo personal, pues habla del tema de la movilidad humana que persiste en todo momento y en la cotidianidad de las personas de esta ciudad. Le damos a la siguiente, por favor. ¿Qué necesidades? La necesidad de atender el tema que hemos hecho. Se han llevado a cabo, como lo decíamos hace un momento, mesas de análisis de vivienda temáticas con distintos actores, colegios de profesionales, autoridades municipales, vecinos, expertos y académicos. Tuvimos una reunión que a mí en lo personal me gustó mucho con el asunto de perspectivas globales, donde nos dimos cuenta que no es un problema exclusivo de Guadalajara, de Jalisco ni de México. La crisis de la vivienda se está presentando en todas partes del mundo y hay distintas formas que debemos de aprender mucho de ellas, y ellos también han aprendido mucho de nosotros en buenas acciones que hemos llevado a cabo. Próximamente, la próxima semana, tendremos una mesa con jóvenes, ¿no? Y tenemos esta, la 7ª mesa, que es la mesa con las autoridades estatales. Le damos a la siguiente, por favor. Jalisco ha dado pasos importantes en materia de vivienda, desde la renta social hasta fortalecimiento de servicios urbanos. Es necesario consolidar estos esfuerzos como una política pública integral que permita aprovechar la infraestructura inexistente y garantizar la vivienda digna para todas y para todos. El siguiente paso es la construcción de una ley de rentas y una política pública de viviendas deshabitadas, para que estos avances se traduzcan en soluciones accesibles y sostenibles para la población en busca del fortalecimiento de las instituciones en materia de vivienda. Las conclusiones y acuerdos. La idea de esta mesa es, ¿sí tenemos mucho que decir? Sí, tenemos mucho que decir. Pero también lo que les quiero pedir es que lo plasmemos. O sea, ustedes como dependencias estatales tienen políticas públicas o tienen asuntos en su actuar cotidiano como dependencias en favor de la vivienda. Lo que queremos conocer en complicidad con el IJALBI es saber qué está pasando en cada dependencia, y otra cosa que es fundamental, porque los diputados luego nos queremos meter en muchos temas, pero tenemos 2 facultades principales en el legislativo. La primera es la creación de leyes y la segunda es la aprobación de presupuestos.
Entonces, en esa tesitura, lo que queremos saber es qué complicaciones jurídicas estatales han tenido cada una de sus dependencias para poder desempeñar bien su trabajo en materia de vivienda, ¿no? Entonces, lo que les queremos pedir es que ahorita, al terminar esta reflexión y pasarle el uso de la voz al arquitecto Guillermo Medrano, que cada uno de ustedes nos comparta su reflexión, pero a partir de la reflexión también entregamos un documento de manera oficial que se los entregaré para recaudar estas posiciones de manera, digamos, formal, y así poder incluir esta integración en estas dos temáticas, pero seguramente muchas más, porque se afectan muchas leyes que no solamente tienen que ver con la renta o con el tema de las viviendas desadecuadas, sino hemos visto que hay muchos temas. Por poner un ejemplo, en la mesa municipal surgió el tema de las plataformas digitales y decían que eso se había convertido en un problema para vecinas y vecinos de la ciudad, ¿no? Que casas o fraccionamientos con vocación meramente habitacional se estaban rentando a través de estas plataformas digitales, y sucedían varias cosas, como primero, rompían la armonía de las unidades habitacionales, y eso era un problema, porque la gente que viene de paso o que viene a una estancia temporal no le tiene el cariño al fraccionamiento que le tiene la gente que vive ahí, y eso es un problema. Otro tema, que no se estaban garantizando la seguridad de las personas que venían a habitar esas viviendas de manera temporal. Es decir, en Airbnb nunca se ve, o en Booking o en alguna otra plataforma, nunca se ve o nunca te dicen si las conexiones del gas las cambiaron de manera periódica o no. Y yo les decía a los municipios, en caso de que ocurra una desgracia, que Dios no lo quiera, ¿quién va a ser el primer respondiente? El municipio, ¿no? Y el municipio tiene que tener las garantías para poder supervisar. Y de ahí sale una iniciativa muy interesante de ver cómo el municipio tiene que hacer el cobro de licencias municipales a estas viviendas de alojamiento temporal para poder garantizar la seguridad de las personas y poder garantizar la buena convivencia entre las poblaciones de cada uno de los municipios, ¿no? Entonces, esto lo pongo de ejemplo porque vemos que no es solamente una atribución estatal, sino que también desde el municipio o desde la federación, sin duda se tienen que hacer muchas cosas para llegar a este punto de vista. ¿Le damos el siguiente, por favor? Bueno, yo aquí concluyo mi presentación. Me gustaría conceder el uso de la voz al arquitecto Guillermo Medrano, que también pues tiene mucho que decirnos, y pues Guillermo, arquitecto, director, pues cuentas con nosotros para esta estrategia y para las muchas más que tengan que ver con el bienestar de los jaliscienses. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación al diputado Omar Cervantes, con el permiso de los de la mesa, las autoridades estatales, a la legisladora. Bueno, hablar de vivienda es un tema muy extenso. Hablar de vivienda es hablar, uno, de vivienda nueva, dos, de vivienda abandonada, otro es hablar de renta social, de los esquemas de Airbnb, de regularización de suelo, en fin, de suelo urbano adecuado. Pero bueno, voy a empezar por el programa estatal que tiene el Instituto Jalisciense de la Vivienda autorizado el último mes del año pasado. Contamos con un programa estatal de vivienda. Como ustedes saben, el gobierno federal implementó la política de vivienda nacional, en donde tiene como meta la construcción de 1 millón de viviendas en todo el país, hablando de vivienda social. Para Jalisco, de ese 1 millón de viviendas le corresponden 29,500. 29,500 que tienen que ver 19,500 con derechohabientes del Infonavit y 10,000 para los que no tienen derecho a ninguna institución pública y que sean a través de la CONAVI. Estamos hablando de estas 29,500 viviendas, donde en Jalisco en este momento tenemos un rezago de 65,000. Ha sido olvidado esta agenda porque no hay predios accesibles, no hay vivienda accesible, la gente no tiene dónde comprar, no hay mercado, y es por eso que el gobernador decidió entrarle a esta agenda, donde hace prácticamente 3 meses el gobernador firmó un convenio con el gobierno federal a través de la SEDATU, Infonavit y CONAVI para
que a través del gobierno del estado y a través de los municipios, quien quisiera sumarse, pudiésemos donar suelo urbano adecuado para la construcción de esas 29,500 viviendas. Estamos en la ruta ya, prácticamente tenemos ya en este primer saque 17 hectáreas donde se van a construir un promedio de 3,000 viviendas, viviendas que no rebasen los 600,000 pesos. No se les va a impactar el costo del terreno y estamos pidiéndolos a los ayuntamientos, a los presidentes y presidentas municipales que apoyen con los incentivos fiscales, jurídicos y administrativos para que esta vivienda pueda ser accesible a los que menos tienen. Por supuesto, vamos a necesitar el apoyo del Congreso. No podemos donar suelo sin la autorización del mismo. Y este es un trabajo de todos, donde debemos estar involucrados los 3 niveles de gobierno, donde debe estar involucrado, por supuesto, el Ejecutivo, el Congreso, los notarios, en fin. Ha sido una travesía el encontrar realmente suelo urbano que cumpla con todas las características que marca ONU Habitat. Afortunadamente el Estado los tiene, son predios muy buenos en donde no vamos a generar problema a la hora de que se construyan las viviendas, porque por ahí pasa el transporte, está cerca la educación, está cerca los servicios de salud, etcétera, etcétera. Y por supuesto los servicios básicos. Estamos hablando de que en esta primera etapa se construirán viviendas verticales bajo régimen de condominio. Y estamos proponiéndole al gobierno federal que dentro de los proyectos se tome en cuenta el modelo de las plantas bajas activas. ¿Por qué las plantas bajas activas? Porque sabemos el problema que ocasiona el régimen de condominio, donde los propietarios no le dan mantenimiento a los fraccionamientos, a los edificios, y es un grave problema porque es tierra de nadie, no le entra ni el municipio, no le entra el Estado, no entra la Federación. El Infonavit anteriormente tenía un fondo para este fin, lo retiró, parece ser que ya lo va a regresar, pero la propuesta de las rentas bajas activas, que tiene que ver con que en plantas bajas pudiese existir una tienda de conveniencia, una guardería, un Oxxo, una farmacia, se pudiera rentar. Para que dentro de la renta de esas plantas bajas activas, de ahí salga el recurso para darle mantenimiento anualmente a estos edificios administrados por el Instituto Jalisciense de la Vivienda. Esa es la propuesta que estamos poniendo sobre la mesa para que, como sabemos que va a ser para gente de escasos recursos, que no tiene que impactar más del 30% de su sueldo, a 20 años a través del Infonavit con el 4% de intereses anual, a través de Conavi sin intereses, pues si es gente que tiene ingresos muy bajos, no va a poder pagar mantenimientos de los edificios, más aún va a poder alcanzar nada más la mensualidad de ese bien. Un bien que no debe de pasar de los 600,000 pesos por departamento, y departamentos de 55 a 60 metros cuadrados. Es por eso que no quitamos el dedo del renglón de que estas plantas bajas activas se incluyan dentro de los proyectos ejecutivos para no generar un problema a la sociedad y mucho menos tampoco a las autoridades municipales. Estamos trabajando en la búsqueda de predios, hemos tenido en contacto ya con los 125 alcaldes del estado en 3 meses, recorrimos el estado, recorrimos todas las regiones, capacitamos, asesoramos, orientamos, hemos dado a conocer qué es lo que va a hacer el Instituto Jalisciense de la Vivienda como eje, el Instituto Jalisciense de la Vivienda como ente rector en materia de vivienda social. Hemos dado a conocer que vamos a meternos a apoyar también a la vivienda, a la gente de más escasos recursos. En este momento, 450,000 viviendas en Jalisco necesitan apoyo, desde la ampliación de una recámara, desde la construcción de un sanitario, desde la construcción de una cocina, desde pisos firmes, techumbres, pinta de fachada, bardas, etcétera, etcétera. Esa
política la vamos a implementar, misma que ya fue aprobada por la Junta de Gobierno. Tenemos un presupuesto para intervenir ahorita los primeros 20 municipios donde nos arroja el programa estatal de vivienda, que son los más marginados del estado de Jalisco. Vamos a empezar por esos, y además estamos por otra vía implementando no nada más la vivienda vertical. Hicimos saber al gobierno federal que la idiosincrasia del estado de Jalisco es diferente de la zona metropolitana con los municipios del interior del estado, llámese Gilotlán, llámese San Marcos, San Juanito, Ejutla, en donde no es bien aceptada la vivienda vertical, y necesitamos ver la opción de vivienda horizontal en lotes cuando menos de 6x15. El viernes el gobernador entregó un fraccionamiento con 401 predios totalmente urbanizados. ¿A qué le llamo totalmente urbanizados? Agua, drenaje, machuelos, pavimentos, electrificación, alumbrado público, escriturados, calles escrituradas al municipio, áreas de sesión escrituradas al municipio, en donde hubo una inversión de casi 52 millones de pesos. Pero lo más importante de esto es que esos 52 millones de pesos no es dinero público, es dinero de la aportación de la organización de la gente, de un proyecto exitoso que vamos a implementar en los 125 municipios, en donde a la gente el lote de 6x15 le salió en 128 mil pesos ya escriturado. O sea, básicamente el terreno le salió en 120 mil más 10 mil pesos de la escritura. Entonces tenemos convenios vamos a firmar un convenio, con el Colegio de Notarios. Estamos ya en pláticas con el Registro Público de la Propiedad. Estamos en pláticas también, vengo ahorita de una reunión con el Registro Agrario Nacional, con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, para generar suelo urbano ejidal, desincorporándolo, porque el suelo en el estado está carísimo. Entonces, el éxito de este programa es comprar suelo de bajo costo para que a la gente le salga lo más bajo posible y no rebase los 200 mil pesos. ¿Cuál va a ser el aporte del gobierno del estado? Porque tampoco podemos ser malagradecidos y no podemos saludar con sombrero ajeno. Todo lo que impacta el fraccionamiento es a través de la organización de la sociedad y un proyecto exitoso que se dio en Etzatlán, ya se dio en Agualulco, se está llevando a cabo en San Juanito, que a través de una fundación, la fundación aporta el dinero para la infraestructura en su totalidad, y la fundación recupera el dinero a través de la mensualidad de los beneficiarios. ¿Dónde vamos a entrar? Ya que toda esta gente tenga su lote, vamos a generar políticas públicas y acuñar nuestra propia política de vivienda en Jalisco, para que puedan accesar a un crédito accesible a través ya sea del IJALBI, en algunos casos de CONAVI, en algunos otros casos de IPEJAL, algunos del banco, algunos otros del Infonavit. Buscar la manera para que la gente pueda tener una vivienda adecuada con todos los servicios en el menor costo posible. ¿Y cuál va a ser el aporte del Instituto Jalisciense de la Vivienda, autorizado por el gobernador, ya ahora por el programa FICE? Él, a través de las que estén en zonas de consolidación, en áreas, en las SAP, zonas de atención prioritaria o de pobreza, el hacer las obras complementarias al exterior de ese desarrollo. Es una línea de conducción fuera del polígono, una línea de alejamiento, quizás la conexión de una vialidad, que va a ser el caso del municipio de Agualulco, alguna perforación de algún pozo, para que no les cueste más de 200 mil pesos el terreno a los ciudadanos. Ahorita ya traemos enrutados, y como responsable de la vivienda en Jalisco y como gestor, he tenido ya contacto con los 125 municipios, ya conocen el programa que va a implementar el instituto. Ya tenemos enrutados con este modelo 25 municipios, ya 11 con aprobación de ayuntamiento y predios ya visualizados. Los otros municipios más están ya en la ruta de que sus plenos se los aprueben, y lo más interesante es que el municipio no va a poner un peso, ni el estado ni la federación. Lo único que aporta el estado, las obras complementarias. En tan solo 4 municipios va a haber una inversión de 207 millones de pesos de dinero no público, y el estado va a aportar un promedio de 13 millones y medio de pesos de obras complementarias. No tenemos reserva urbana, estamos aprovechando la ola de este programa exitoso de vivienda, que ha sido ganador 3 veces a nivel nacional. Vamos a firmar ya un convenio oficial con esta fundación, con esta empresa que se llama URPA, para posteriormente generar vivienda
generar vivienda para la gente que menos tiene. Estamos también por presentar una propuesta de vivienda para trabajadores de seguridad pública que nos instruyó el gobernador en los próximos días. Tenemos ya instaladas mesas de trabajo, vamos a trabajar, estamos de la mano trabajando con la propia Secretaría de Seguridad Pública, tendremos que trabajar de la mano con el IPEJAL y sobre todo acuñar nuestra propia política de vivienda para los trabajadores de la seguridad, para los trabajadores del campo en Jocotepec, en Ciudad Guzmán, en Concepción de Las Berris. En Las Berris es increíble cómo vive la gente confinada en una casa, hasta 70, 80 personas viviendo en una sola casa, y no hay para dónde voltear, no tienen dónde comprar. Uno, que no hay mercado, que están excesivamente caras las casas de vivienda social, o no hay, y el dinero que tienen no le alcanza. Entonces yo creo que más allá de un derecho constitucional como lo es la educación y la salud, pues la vivienda es un derecho constitucional, pero más allá de eso necesitamos hacer justicia social, y para esto nos necesitamos todas las fracciones políticas, los 3 niveles de gobierno, concientizarnos que tenemos un serio rezago de vivienda nueva, que no tenemos suelo urbano, porque sin suelo urbano adecuado no hay vivienda. Y tenemos una brecha tremenda en materia de regularización. Tenemos aproximadamente 6,000 fraccionamientos irregulares, que esto obedece a casi 175,000 lotes que no tienen escrituras y no tienen las obras básicas de servicios. Nos vamos a meter a la regularización con infraestructura y creemos que a través de esa medida también vamos a ir reduciendo la brecha de la irregularidad. Por citar un ejemplo, hay fraccionamientos de 500 lotes, ya hay 60 casas, no tienen escrituras y les faltan algunas obras de infraestructura. Pues caray, hay que terminar esas obras de infraestructura, hay que dotarlos de escrituras para que los otros 400 o 100 que hagan falta puedan levantar la mano y puedan accesar a un crédito de vivienda, ya sea Infonavit, ya sea IPEJAL, ya sea IJALBI, ya sea Foviste. Hay un sinfín de oportunidades que podemos presentarle a la ciudadanía, pero muy en particular, Jalisco va a acuñar su propia política de vivienda. Estamos viendo las fuentes de financiamiento, tenemos ya un modelo que posteriormente lo vamos a presentar, pero pues la verdad estamos trabajando arduamente en esta materia y vamos a requerir del apoyo. Es más allá del discurso, necesitamos ya abocarnos a trabajar de manera conjunta, porque el tiempo está pasando y en 3 meses creo que ha sido de gran provecho. Ya sabemos dónde estamos parados, ya tenemos los insumos para arrancar, ya entregamos los primeros 401 lotes con servicios, ya entendimos que ese modelo es exitoso para que no invierta tanto el Estado también en suelo. Entonces hay diferentes vías en materia de vivienda y estamos pues para trabajar de manera conjunta con las dependencias estatales, con el Congreso y por supuesto con los tres niveles de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Pues se siente bien que exista un plan a largo plazo en materia de vivienda, ¿no? Porque yo acuño siempre una frase que decía Winston Churchill, decía que los políticos estaban más preocupados por ser importantes que por ser útiles. Y cuando tú haces proyectos a largo plazo, estás pensando siempre en la utilidad de la cosa y eso es digno de celebrarse, ¿no? Pues vamos viendo cómo se van a turnar las generaciones en los próximos 20 o 50 años en nuestro estado. Si gustan, para otorgar el uso de la voz, o bueno, para antes, no sé, diputada Brenda, ¿quiere hacer uso de la voz antes de que empecemos los especialistas? ¿Sí? Ah, perfecto, bueno. Pasamos de un lado y un lado de la mesa para que den sus intervenciones. Le damos hoy el uso de la voz ahorita al doctor Cepeda para que nos dé su opinión acerca de este retos de la vivienda en Jalisco. Adelante, doctor, por favor. ¿Cuánto tiempo? Muy bien, muy buenos días. Un gusto saludarles. Me honra mucho y agradezco la invitación que me hace el diputado Omar Cervantes, con quien me une una amistad y una vinculación de trabajo. Le reconozco que siempre ha visto en la justicia alternativa como la primera opción para resolver los conflictos y bueno, de su paso como secretario en el Ayuntamiento de Tlajomulco, lo dejó como el municipio
con más servidores públicos certificados, 28 de todo el Estado. Entonces, pues con esos hechos se muestra el apoyo que da. También a la diputada Brenda, con quien hemos coincidido en temas de prevención de la violencia en comunidades escolares, y también con el tema del enfoque restaurativo y terapéutico. Me da gusto coincidir, y con excelentes servidores públicos y buenos amigos que están del Instituto Jalisciense de la Vivienda, del IPEJAL, ahora sí que es literalmente el dueño de mis quincenas, y a todos los servidores públicos del área de planeación que aquí nos acompañan. Un gusto saludarles. Muy brevemente, para ceñirme al tiempo que se me ha establecido, creo que pues como se esperaría de una iniciativa del diputado Cervantes, se contempla el tema de la justicia alternativa, que ha logrado prevenir muchos conflictos. Sabíamos que, recuerdo alguna vez que hice un muestreo de expedientes como académico, en materia civil el 40% de los asuntos civiles eran en materia de arrendamiento, y sabíamos que era el cumplimiento de los contratos en materia de arrendamiento llevaba alrededor de 11, 16 meses en primera instancia, luego venía la apelación y luego el amparo, y en general en promedio eran dos años y medio para lograr el cumplimiento o el desalojo, ¿no?, de las personas de una vivienda. El Poder Judicial y los legisladores también en la Ley de Justicia Alternativa del 2007 también contemplaron que el método alterno se puede usar como una figura preventiva de conflictos, y a partir de entonces ha crecido. El año pasado tuvimos 22,000 casos de contratos de arrendamiento preventivos que equivalen a una sentencia. Entonces eso ha bajado 45% el número de casos, de juicios en materia inclinaria. Ya antes representaba el 40%, ahora es menos del 20%, y es gracias a estos convenios con cláusula preventiva, que además el plus que tienen, porque en otros estados se han ensayado, pero no son eficaces, porque a veces los jueces todavía reabren la controversia y se vuelve a iniciar un proceso después del convenio de mediación. Aquí lo que han hecho los jueces, la Asociación de Jueces del Estado y jueces y juezas del Estado de Jalisco, es que han revisado el contrato de arrendamiento y han puesto un contrato tipo. Lo que le da al arrendador es que el contrato le establece fecha cierta de entrega, que eso también en el tema de extensión de dominio ayuda mucho para una presunción de que ellos están de buena fe rentando su inmueble, y se les garantiza el pago de la renta. Y nos decían los jueces, a cambio de esta certeza que le das al dueño de la finca, tienes que darle un contrato, garantizar un contrato equitativo al inquilino. Entonces, para que elija, valide un convenio y lo eleve a sentencia, no debe ser más de 3.5% de interés por mora. Hay algunas inmobiliarias que ponen 10, 15, esos no tienen el aval del IJA y por lo tanto no son sentencia ejecutoriada, y que tampoco haya doble penalización. Si se reúnen esas dos cosas, es cosa juzgada y en 10 días los jueces ejecutan ese convenio. Entonces eso le puede dar mucha certeza. De hecho, de otros estados han estado viniendo a estudiar el tema de los contratos de arrendamiento, pero ahí el plus es la confianza de los jueces. Los jueces están aceptando y la ejecución. Sí, los problemas que hemos detectado en el ámbito de la vivienda, por ejemplo, recuerdo cuando hacíamos brigadas y íbamos a dar distintos servicios, entre ellos la mediación de conflictos. Algunos, se hablaba aquí de los fraccionamientos que informales. En Fobiste no tienen régimen de condominio, entonces no hay una organización de los habitantes avalada por la ley. Entonces también ese tema es importante, el que esta ley pudiera regularizar la forma de organización de los condóminos en unas unidades habitacionales. También podría establecerse que se tiene que agotar la mediación antes de ir a un proceso en materia inquilinaria.
no sé, incluso habría que dar el estudio jurídico que, como bien se decía aquí, más de un 40% de los contratos no están sustentados en un contrato, que en caso de controversia por default, y lo podría avalar el Congreso, supletoriamente, si no hay contrato, se tomará el modelo tipo del Poder Judicial, puede estar incluso en la página del Congreso, es decir, en caso de no haber, se entenderá que está en los términos del contrato tipo de arrendamiento avalado por el Poder Judicial y por los legisladores. Se me ocurre, habría que ver la viabilidad y establecer que siempre se agotará, se deberá agotar, se sugiere agotar y que una de las cláusulas que es del tema también de arrendamiento es que antes de irse a juicio agoten una remediación o mediación en esa situación. También en el tema se cuida la equidad en ese sentido, también por lo mismo que son contratos equitativos, ya prácticamente nadie en Guadalajara renta si no trae esta cláusula preventiva, y también darle herramientas a los habitantes y en general a la población, como se realiza, de capacitar a los propietarios, inquilinos, en el uso de la resolución de formas pacíficas de resolver conflictos. De hecho, hay muchos centros de mediación privada que que atienden dentro de sus clientes a las organizaciones de vecinos. Les llevan las sesiones vecinales, y en caso de conflicto incluso hay un fraccionamiento ahí cerca hay un fraccionamiento que tiene ya un centro de mediación, tiene 2 personas certificadas, entonces se dan los centros de mediación ahí mismo, o centros de mediación que acuden a atender las asambleas, y que si hay algún problema, incluso hasta recuperar el tema de las cuotas condominales, el centro de mediación con mejores herramientas lo logra. Y por supuesto que el instituto está con toda la disposición con el desarrollo de propuestas muy concretas, de participar en mesas de trabajo. Creo que el blindar los contratos de arrendamiento con esta cláusula preventiva ha sido una muy buena estrategia que el Poder Legislativo y el Poder Judicial han establecido para esta reducción del 45% en litigios en materia inquilinaria en nuestro Estado. Entonces, hasta aquí dejaré mi intervención. Muchas gracias, doctor. Pues celebro, también quienes te conocemos sabemos que eres un apasionado del tema de la justicia alternativa, pero de la justicia en general, ¿no? Entonces, para acercarte a la justicia, pues debe haber reglas claras, ¿no? Para este tipo de temas, y evidentemente, de igual manera, desde el legislativo cuenta con todos nosotros para poder plasmar todo esto, y es la intención de estas mesas, o sea, llegar a un asunto, una legislación adecuada también, que no se convierta en poesía legislativa, ¿no? Que solamente se lee bonito, pero que a la hora de aplicarse, pues es todo un problema, ¿no? Que los que nos dedicamos al tema jurídico, pues sabemos luego todas las complicaciones que existen en la elaboración de una ley. Bueno, sin más, le cedo el uso de la voz al licenciado Juan Partida Morales para que nos dé su opinión acerca de estos temas. Adelante. Ahí está. Muchas gracias, diputado. Primero que nada, agradecer la invitación para participar en estas mesas a los diputados de esta legislatura, saludar a los compañeros funcionarios de las diversas dependencias. La verdad es que siempre se aprende algo nuevo escuchando estas intervenciones tan interesantes, y empezaría comentando que el IPEJAL cuenta con cerca de 1,000 unidades dispersadas en toda el área metropolitana, las cuales se rentan a afiliados y pensionados del IPEJAL con un ánimo de también facilitar y fortalecer, ayudar, digamos,
a la población afiliada a que pueda tener acceso a una vivienda digna y accesible. Dentro de ese tema, una problemática que estamos detectando en estos primeros meses de la administración es que algunas de las rentas sí están desfasadas, digamos, a niveles que están al 50% de los precios del mercado, y esto lo que hace es complicar después el tema de los mantenimientos, ¿no? Y no hay que olvidar que el IPEJAL, si bien tiene pues un vocacionamiento social, todos estos recursos, pues la idea es que contribuyan a que haya posibilidad de que los aportantes, los afiliados, en algún momento puedan pensionarse. Entonces, de alguna manera no podemos dejar de lado que tiene que haber una rentabilidad. Entonces, pues estamos buscando los mecanismos, a veces en conjunto también con el IJALBI y con otras dependencias, para buscar soluciones que nos permitan tener vivienda accesible, al alcance, digamos, de los trabajadores. Nosotros también tenemos un promedio más o menos de sueldo entre la población afiliada que está justo en los 17,500, 18,000 pesos. Entonces, básicamente, como estamos enfocando esto es en el análisis de nuevos proyectos de construcción para que pudieran funcionar para, ya sea como compra o como renta de parte de los afiliados. Este ha sido un mandato, digamos, del Consejo, de buscar este tipo de oportunidades, y también estamos buscando modernizar el marco regulatorio para que nuestros créditos hipotecarios sean más accesibles, tengan más alcance, para poder precisamente habilitar al afiliado, al pensionado, para que puedan adquirir una vivienda en áreas también, justo la cifra de 2,5 millones es la que tenemos identificada, y más abajo, pero pensando en que los promedios en la zona metropolitana de Guadalajara están en ese nivel, pues es el mercado objetivo que estamos buscando atender con nuestros créditos hipotecarios. Estamos buscando, obviamente, que sea vivienda que esté bien ubicada, es decir, que tenga acceso a transporte, que tenga acceso a entretenimiento, de preferencia que sea transporte público, cerca de líneas de camión, de líneas de tren ligero, de macrobús, etcétera. Pues regularmente recibimos propuestas, digamos, de desarrolladores interesados en este tipo de proyectos, y estamos buscando la manera de poder participar para que haya una mayor oferta de este tipo de viviendas por parte del IPEJAL. Ese es uno de los retos más importantes, y esperamos que pues durante el transcurso del año podamos ya presentar algunos productos que puedan dar un mayor alcance, digamos, en temas de endeudamiento, que sean accesibles a este nivel de sueldo que tenemos y promedio, y pues que podamos contribuir a mitigar esta enorme demanda de este tipo de vivienda, pero hacerlo de una manera que tenga sentido también financiero, para no descuidar el principal mandato del IPEJAL, que es garantizar las pensiones para los trabajadores del gobierno del Estado afiliados al instituto. Muchas gracias, licenciado. Cuando tuvimos una llamada hace unos días para esta mesa, yo sé que platicábamos que el Instituto de Pensiones tenía mucho que decirnos a través de estos esquemas de arrendamiento, que en realidad los únicos que generan renta social en el Estado pues es el Instituto de Pensiones. O sea, no hay otro ente público que garantice un asunto de renta. Digo, ahí tras bambalinas, el otro día
platicando con la comunidad médica, nos decían que por qué no se ofertaba vivienda en renta pública para los trabajadores de los hospitales, por la rotación que existe. Nos pareció una idea como muy maravillosa, porque sí es cierto, ¿no? Construyes un hospital, pero a través de todo este esquema, pues resultan muchos de los problemas, ¿no? Que el personal médico a veces no se puede ir a vivir ahí porque los hospitales quedan en regiones del estado que no tienen la oferta suficiente de vivienda, ¿no? Entonces, si vas a tener un personal, pues a lo mejor garantizar este tipo de vivienda, ¿no? Hubo otro esquema con los sindicatos que nos decían que también iba a incentivar temas de renta social con las empresas, ¿no? Ponía el ejemplo de arquitecto Mau Medrano, ¿no? Con el tema de las berries, por hablar de algunos, pues eran cientos o miles de trabajadores en el estado que viven de manera temporal en muchas regiones del estado y que podrían tener vivienda en renta para poder garantizar este derecho. Pero bueno, me parece que el Instituto de Pensiones es un buen ejemplo de cómo se puede generar esquemas, ¿no? Evidentemente con todas las complicaciones y actualizaciones que nos comentaba el maestro Juan, pues nosotros también decirte, Juan, que si hay algún tema desde el punto de vista legislativo que creas que tengamos que tocar, nos ponemos a tus órdenes de manera total para poderlo poner en la mesa, ¿no? Sí, digo, de inmediato tomarte la palabra, diputado, porque pues sí, estas modificaciones que estamos pensando a la ley del instituto para poder hacer más competitivos y más accesibles nuestros créditos, pues van a requerir de la aprobación legislativa. En el corto plazo seguramente les estaremos haciendo llegar algunas propuestas, ¿no? Perfecto. No, cuenta con nosotros, por supuesto, para el estudio de análisis y la pronta aprobación, ¿verdad, diputada? ¿No? Por favor. Sí, hecho. Pues muchas gracias, maestro. Si bien pasamos de este lado con Jaime Eduardo para del tema de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, que cuando platicaba con la maestra Cintia, yo le decía que era vital el tema de saber las opiniones certeras de los ciudadanos, y que sin duda la planeación y la participación, pues, en su secretaría es fundamental para tenerla aquí el día de hoy. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. Primeramente agradecer la invitación a este espacio de diálogo a nombre de la maestra Cintia Cantero y hacerles llegar un saludo de parte de ella a cada uno de ustedes. Como ya lo hemos platicado, creo que para nadie en esta mesa es ajeno que el tema del mercado inmobiliario en Jalisco y particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara ha experimentado cambios acelerados en los últimos años, principalmente por el tema de la cuestión del incremento de los precios en la vivienda. Adquirir o rentar una vivienda se ha convertido en un reto económico significativo debido a este fenómeno y que responde primeramente a un factor tan evidente como es el aumento de la demanda por el crecimiento poblacional, pero también responde a temas específicos como lo es la especulación inmobiliaria, lo que es el tema también del incremento de las tasas de interés, o también otros temas como lo que es el alza en los precios del material de construcción o incluso en la mano de obra por el tema de la actualización del salario mínimo. También tenemos fenómenos urbanos como lo es la gentrificación, que ha transformado barrios tradicionales, elevando el costo de vida y desplazando a los habitantes históricos de esas zonas, y la proliferación de desarrollos verticales, en su mayoría de lujo, o como coloquialmente se dice, con acabados de lujo, y la expansión de plataformas, como ya bien lo decía el diputado, Airbnb, Booking, que son plataformas que ofrecen renta de corta estancia, lo que ha delimitado la oferta de una vivienda accesible, especialmente en zonas céntricas y de alto valor comercial. Y aquí quisiera detenerme un poco para hacer un comentario respecto a lo que se viene el próximo año, que es el tema del Mundial de Fútbol. Creo que puede ser algo que sentaría precedentes en el costo de lo que es la renta de corta estancia, y es algo que tendríamos que tener muy, muy presente. También en este tema de los factores que afectan a la vivienda no estamos ajenos las instituciones públicas. Tenemos que algunos municipios cuentan con regulaciones urbanas restrictivas que limitan la densidad y el uso de suelo, dificultando la construcción de nuevos desarrollos y reduciendo más la oferta de vivienda.
Así también el tema de la mayor carga fiscal con impuestos como el ISAI o el aumento del predial en ciertas zonas, que impacta directamente en los precios finales o en los costos de renta y restringe el acceso a la vivienda para muchas familias o personas. Este panorama es preocupante si consideramos que amplios sectores de la población enfrentan riesgos limitados, ya lo comentaba el diputado, con un salario promedio de 17,000 pesos y con una renta promedio de 12,000 pesos en lo que es en Jalisco. Y luego si hablamos de familias que tienen condiciones de vulnerabilidad, como son familias o hogares monoparentales, temas de adultos mayores con pensiones muy reducidas o incluso sin pensiones, o personas con discapacidad, estos grupos se encuentran en clara desventaja ante los altos costos habitacionales. Y aquí me voy a permitir dar un dato del INEGI, donde dice que existen cerca de 452,000 viviendas deshabitadas en Jalisco, y esto representa el 16,23% de las viviendas en el estado, aunque no se clarifica si estas viviendas catalogadas como deshabitadas recaen en esta figura de renta de corta estancia. Esto contrasta mucho con el tema de la vivienda social, que prácticamente es inexistente en la zona metropolitana de Guadalajara, con menos del 1% en la oferta disponible. Y si nos vamos también a temas de municipios donde podemos percibir la mayor cantidad de vivienda a costos accesibles, podemos hacer referencia a Tlajomulco, pero los precios han superado ahorita los 700,000 pesos, cosa que también dificulta el acceso para muchas personas o familias. Entonces, ante esta realidad, celebramos la realización de estas mesas, que definitivamente es un paso clave hacia la construcción de una iniciativa que atienda el futuro del mercado inmobiliario en Jalisco. Y para nosotros como servidores públicos es importante trascender la visión de que el tema de la vivienda es algo meramente de propiedad privada, o que el tema de la renta de vivienda corresponde únicamente a una cuestión de oferta y demanda. ¿Sí? Tenemos que asumirlo como un derecho, bien lo decía el diputado, que requiere una planeación integral y políticas públicas eficaces de parte de nosotros. Desde la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana reconocemos la urgencia de abordar el acceso a la vivienda con un enfoque social, coordinado y basado en la participación ciudadana. Actualmente nosotros estamos en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, que es un ejercicio que se basa en un marco de trabajo colaborativo y transparente, donde se ejerce la gobernanza. Y aquí bien lo dice la secretaria, no es solo un tema rimbombante o una palabra elegante, sino que es un compromiso en el que el gobierno, la ciudadanía, la academia y el sector privado trabajamos en equipo sin un esquema de jerarquías y con una responsabilidad compartida. Para ello, en la Secretaría hemos establecido diferentes canales de participación. Se abrió una consulta pública a través de medios digitales. Se ha tenido la recepción de propuestas ciudadanas directas a través de los diversos foros que hemos organizado, foros regionales y foros sectoriales, y también establecimos una consulta infantil. Y estos ejercicios son los que nos han llevado prácticamente a recorrer todas las regiones del estado en este último mes, y nos han facilitado conocer de primera mano las preocupaciones, las necesidades de la sociedad. Y aquí voy a dar algunos datos que hemos recabado en algunas regiones del estado, que nos aterrizan a que el tema inmobiliario no está solo acotado a la zona metropolitana de Guadalajara, sino que es un tema generalizado en el estado de Jalisco. Por ejemplo, en la región Alto Sur, en el foro que llevamos a cabo en Tepatitlán de Morelos, los participantes señalaron la falta de vivienda accesible para trabajadores y obreros. También señalaron la necesidad de mejorar viviendas destinadas al turismo, y había una preocupación importante sobre la existencia de asentamientos irregulares. En la región Altos Norte, en el foro que llevamos a cabo en Lagos de Moreno, manifestaron una escasez de vivienda digna y accesible. Y, como ya se mencionó en esta mesa, esto estaba sumado a deficiencias en infraestructura básica, como lo es la iluminación pública. En la región Valles, que fue el foro realizado en Tala, se registraron problemas de acceso a vivienda digna y carencias en infraestructura para el almacenamiento de agua potable, otro tema que ya se tocó aquí en la mesa.
Y además en municipios como Tequila, el auge turístico ha encarecido la vivienda, impulsado por plataformas de renta de corta estancia. En la región sureste, en un foro que llevamos a cabo en Chapala, los ciudadanos manifestaron que hay una sobreoferta de viviendas en la zona, lo que sugiere un desarrollo urbano desordenado. Y como último ejemplo, en la región Costa Sierra Occidental, que fue el foro que desarrollamos en Puerto Vallarta la semana pasada, se señaló que la especulación inmobiliaria ha convertido la vivienda en un tema meramente de negocio y que ha provocado el desplazamiento de las poblaciones locales. Entonces, el proceso de construcción del plan para nosotros es clave porque nos ha permitido identificar junto con la sociedad las principales problemáticas en materia de vivienda y con ello nos permitirá diseñar soluciones conjuntas entre ciudadanía y autoridades. Uno de los temas prioritarios que se puede abordar desde la planeación estatal es sin duda la existencia de vivienda deshabitada. Si podemos lograr tener identificadas las zonas que concentran la mayor cantidad de vivienda deshabitada, se pueden articular acciones interinstitucionales o de las diversas instituciones que conforman el Poder Ejecutivo para propiciar el revitalizamiento de estas zonas. Y además de propiciar el revitalizamiento, fomentar el aprovechamiento y la reutilización mediante incentivos para su recuperación, su rehabilitación y su uso habitacional. Además, estas acciones pueden detonar un desarrollo territorial ordenado, no solo contemplando la creación o la expansión de la vivienda nueva, como ya se decía, sino que a través del fortalecimiento de la infraestructura urbana, el desarrollo orientado al transporte y la rehabilitación de espacios públicos, nos permita no solo optimizar el uso de suelo y los servicios urbanos existentes, sino también detonar el desarrollo económico y social de estas áreas, promoviendo entornos dinámicos, seguros y habitables. Este tipo de ejercicio y diálogo ejercicios de diálogo y análisis, como el que hoy nos reúne aquí en esta mesa, son fundamentales para la construcción de soluciones eficaces en los desafíos de vivienda en Jalisco. La participación ciudadana, tengámoslo claro, no solo es un mecanismo de consulta, sino una herramienta de transformación social y un compromiso para nosotros como autoridades. Escuchar, comprender y traducir las voces de la ciudadanía en programas efectivos es nuestra responsabilidad. En nombre de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana les agradezco la invitación y quedamos a sus órdenes en lo que podamos colaborar. Ya, pues muchas gracias, Jaime. La verdad, cuando yo escucho de participación ciudadana, pues me llena de orgullo, ¿no? El saber los avances de la participación que tenemos en Jalisco y con estos planes de gobernanza que se están realizando. Pero bueno, hablando de que esta es una mesa de gobernanza institucional, donde aquí entre todos estamos construyendo una idea más adecuada, tomando en cuenta todas las capacidades técnico-jurídicas que tiene cada una de las dependencias, me parece que es un asunto que se tiene que construir. Y por supuesto que encantadísimos de ver el plan estatal para el capítulo de vivienda, pues sin duda será un asunto de vital importancia para esta futura legislación que se está planteando en este esquema, porque los diagnósticos ahí están y las voces ahí están, lo que hay que hacer es plasmarla, justificarla y operarla, pues, para que estas leyes se vayan acotando, ¿no? Un saludo a la maestra y pues cualquier cosa también estamos en comunicación. Ahora concedemos el uso de la voz a Carlos Agustín López González, representante de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Desde la Secretaría del Trabajo, un agradecimiento a esta mesa de trabajo por parte del Secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa. Créanme que desde el punto de vista que traemos actualmente, el secretario trae un modo de pensar diferente, quiere hacer cambio, quiere que realmente la Secretaría haga su trabajo. ¿Por qué? Porque somos una institución meramente social, meramente, pues sí, al derecho de los trabajadores, de los patrones. Como tal, sabemos que el derecho al trabajo es constitucional, así como el empleo. Sin embargo, desde nuestra trinchera, ¿qué estamos haciendo nosotros? Acabamos de lanzar un distintivo que se llama las buenas prácticas. ¿Con qué nos va a ayudar este distintivo de las buenas prácticas? Es seguridad, bienestar de sus empleados,
es asesoría técnica en seguridad laboral. ¿En qué nos va a ayudar esto? Sabemos que si los empleadores, llevan un buen control de sus papeles, de sus documentos que deben de traer, obviamente los derechos de los trabajadores va a estar salvaguardado. Y al tener ese derecho, obviamente van a tener derecho a la seguridad social. ¿Con qué? Con su crédito ya sea a Infonavit. Eso es muy importante para ellos por seguridad tanto de salud y obviamente por lo que nos atrae ahorita es la vivienda. También estamos haciendo un distintivo del Crece tu Negocio. Sabemos que en Jalisco y a nivel nacional también hay mucha informalidad en el empleo. Al existir mucha informalidad en el empleo, ¿qué está sucediendo? Los trabajadores no tienen su derecho a todas las prestaciones que tiene que manejar la IFEL del trabajo y a la vivienda. Estamos haciendo esos distintivos no solamente para asustar a los trabajadores y a los empleados, sino también para que los empleados tengan el sustento legal de poder decir si estoy trabajando, si estoy creando, si estoy cuidando a los trabajadores y obviamente estoy cuidando a mi empresa. Estamos tratando de disminuir lo que es la informalidad, como les comentaba, promover las condiciones laborales equitativas y fomentar el empleo. También estamos creando tenemos un programa del empleo en el cual estamos invitando o estamos creando, informándole a la gente que está buscando empleo, dónde encontrarlo. Ya no lo estamos haciendo como antes lo hacíamos, como un vente y aquí te informamos y aquí te capacitamos y aquí te contratamos. Lo estamos haciendo un poco diferente. Sabemos que en la actualidad todo se maneja con celular, todo se maneja con tecnología. Lo estamos poniendo en lugares estratégicos, en tren ligero, macros. Vamos a poner lo que son pantallas táctiles en el cual se va a poder el propio trabajador o la persona que está buscando empleo ponerle en su QR y te va a lanzar directamente todo lo que son las empresas que están dando vacantes de empleo, y creemos que con eso vamos a batir o vamos a dar un poquito más de seguridad a los trabajadores en el empleo, pero pues obviamente tenemos poco presupuesto, nos bajaron poco presupuesto. Sabemos que la reforma laboral ya está pasando para lo que es el Poder Judicial. Desde el Centro de Conciliación también estamos haciendo lo que son muchas conciliaciones en apoyo también con el IJA. Estamos tratando de disminuir los juicios, estamos tratando de que haya más conciliación, de que haya menos pleitos en los juicios laborales. Y sí es una tarea pesada, es una tarea complicada, porque tenemos el ojo del trabajador y de los empleados, pero creemos que lo vamos a hacer bien y que lo estamos haciendo bien. Y sí, lo que les pedimos que es un poquito de apoyo por si tenemos un incremento, les pedimos un incremento en nuestros presupuestos. Pero créeme que desde nuestra trinchera estamos tratando de hacer lo mejor posible para la población y para las empresas. Muchas gracias. Algún día lo platicaba con el arquitecto Guillermo, el binomio de la empleabilidad con el tema de la vivienda adecuada, pues me parece que cuando existen esos dos factores de manera correcta, pues se convierte en un factor de éxito, ¿no? Entonces, tenemos que estar incentivando, porque la estabilidad o la inestabilidad laboral es meramente proporcional a la vivienda adecuada. Entonces, tenemos que garantizar en todo momento que las personas accedan a un empleo justo, ¿no? Y a una vivienda digna. Me parece que es una clave de un binomio que debe de existir en todo momento en las familias jaliscienses, ¿no? Gracias y por supuesto un saludo al secretario, ¿no? Le damos el uso de la voz a Aldo Javier Gil Pérez, representante del Instituto Metropolitano de Planeación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. En representación de la directora Patricia Martínez, agradecemos la invitación al evento y los felicitamos por los foros que se están realizando. Tengo una pequeña ponencia acerca de datos. Muchos datos ya se mencionaron. La diferencia es que los estamos poniendo en un mapa y creo que puede ser interesante. Podemos avanzar.
Me voy a brincar toda la parte inicial por tema de tiempo, si podemos avanzar. Un poquito más. Un poquito más, por favor. Ahí, dos antes. Antes, ahí, muchas gracias. Bueno, como ya se mencionó, el año pasado se aprobó el POTMET, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, en su segunda versión, en su actualización. En octubre se publicó en el Periódico Oficial del Estado. Como parte de este instrumento se realizaron unos diagnósticos particulares en torno al tema de vivienda, en donde se analizaron estos 4 puntos: el mercado inmobiliario, la oferta y la demanda, la vivienda en renta para uso turístico, las plataformas de Airbnb principalmente, la vivienda desocupada y alternativas de producción y financiamiento de vivienda que pueden existir en el área metropolitana. Adelante, por favor. Respecto a la oferta del mercado inmobiliario, comentarles, el año pasado había 303 proyectos inmobiliarios con un total de 42.397 viviendas, donde el 77% son de tipo vertical. El 45% de la oferta corresponde a proyectos con valores arriba de los 3.700.000. Solo de estos desarrollos, solo 4 ofertaban vivienda en menos de 500,000 pesos y el valor mínimo siendo de 435,000. Los segmentos de vivienda social y media fueron los que principalmente tuvieron un aumento de valor desde el año 2019 al año 2023, que son con los datos que se hizo el análisis. Y de acuerdo con las calculadoras de crédito hipotecario de Infonavit y de la Conducef, el salario mínimo y el valor mínimo observado no es suficiente para acceder al mercado formal de vivienda para estos sectores. Datos que ya se mencionaron. Para la vivienda en renta, el escenario es el mismo básicamente, considerando el valor mínimo observado por el Instituto, por el IEG, de 3,000 pesos de renta y el 30% del salario mínimo mensual. Y en el mapa simplemente podemos ver cómo estos 5 sectores de clasificación por segmento de vivienda, pasando de vivienda social hasta residencial plus, y principalmente la ubicación, residencial plus y residencial y media están ubicados en la parte de centro hacia el poniente de la ciudad, y la vivienda social está principalmente en la social y económica, en las periferias, como datos que ya se mencionaron. Siguiente, por favor. Respecto a la demanda, ya se mencionó también, hay un rezago habitacional de 66.562 viviendas aproximadamente. Viviendas en zonas donde se han realizado apercibimientos son 5.780 viviendas. Hay una proyección de necesidad de hogares de 741.982 para el año 2045. Una tasa de absorción de la vivienda, el segmento social es el que tiene mayor tasa de absorción, 44%, y la menor residencial plus, es decir, la vivienda social se mueve más rápido, por así decirlo. Las acciones de financiamiento se demandan principalmente por los hombres, 61% durante el año 2022, es decir, los hombres son los que piden los créditos, y el 50% de las modalidades de financiamiento se destinan a la adquisición de viviendas nuevas. Respecto al tema de vivienda en renta de uso turístico de Airbnb, bueno, temas que ya se mencionaron también, estos fenómenos las plataformas generan una serie de impactos negativos como desaparición de comercio tradicional al por menor y manufactura ligera, cambios de actividad hacia la renta vía plataformas, promoción de nuevas formas de ocio que provocan tensiones con la convivencia entre los vecinos tradicionales, la sustitución de vivienda residencial para vivienda para turistas y del que más se ha hablado, el incremento de precios de rentas y ventas en general de las viviendas en el área metropolitana. Bueno, esto se ha dado principalmente en la zona de Chapultepec, Minerva, en el centro del área metropolitana de Guadalajara. Y para atender el tema se requiere una regulación específica en la materia. Ya se mencionó el tema de solicitar una licencia municipal para la operación de la vivienda en renta, es una opción sin duda, pero sin duda tendrá que haber una regulación a nivel estatal para atender ese tema en particular. Es nada más para ver dónde se ubican este tipo la concentración de viviendas de renta para uso turístico. Como pueden ver, los puntos en rojo principalmente todos están alrededor de la colonia americana y de ahí principalmente hacia el poniente de la ciudad. Sí, adelante. Respecto a vivienda desocupada, desde el año 2022 hasta el cierre del
del 2023 se tuvo un registro de 30.952 viviendas desocupadas en el área metropolitana, en los 9 municipios, de las cuales el 87% se encuentra en cartera vencida del Infonavit. Los municipios que concentran la mayor cantidad de viviendas desocupadas son Tlajomulco de Zúñiga, con mucha más vivienda desocupada en comparación con los demás. Después está Ixtlahuacán de los Membrillos. Y bueno, y Zapotlanejo. Resaltan las colonias Villa Fontanacua, Lomas del Mirador y Arvento en Tlajomulco, con 2.499, 1.242 y 1.145 viviendas desocupadas respectivamente. En Ixtlahuacán de los Membrillos destaca el desarrollo Valle de los Sabinos con 1.430 viviendas en ese estado, es decir, que desarrollos en su totalidad se encuentran desocupados en su totalidad. Y también ubicación de las viviendas desocupadas. Bueno, esto es importante, hay una relación negativa entre la ubicación de viviendas desocupadas y las fuentes de empleo. Es decir, mientras más viviendas desocupadas, menos actividades económicas existen en su entorno, lo que hemos hablado de todos estos fraccionamientos que se construyeron en medio de la nada. No tienen ni conectividad para acercarse a sus empleos, pero tampoco pueden emplearse ahí mismo. Y asimismo también del lado derecho los resultados coinciden con el fenómeno de despoblamiento en el centro de la ciudad, en Guadalajara principalmente, con la concentración de vivienda nueva y la concentración de vivienda en renta para turistas. Es decir, el fenómeno, la gente también se está saliendo del centro y se está supliendo, ya sea que se generen viviendas desocupadas o se suplan por viviendas para plataformas. ¿Qué alternativas hay de producción y financiamiento? Bueno, que ya son reflexiones en torno a la reforma. Puede haber esquemas de producción social de vivienda en la informalidad. Bueno, existen comunidades que se han visto sistemáticamente excluidas de los programas sociales de acceso a la vivienda, así como a financiamientos formales para la adquisición o producción de estas, es decir, todo ese sector de la población que es un sector informal y que termina generando asentamientos irregulares. También hay una propuesta de producción de viviendas mediante cooperativas, representa una alternativa eficaz para personas que no son sujetas a créditos hipotecarios. Y también el mecanismo de desdoblamiento habitacional, que es aquel mecanismo en donde el segundo piso de la casa lo puedes convertir en otra unidad privativa. Ya existe el mecanismo en Guadalajara, en Zapopan también ya está habilitado, para que puedas tener, con algunos beneficios fiscales por parte del municipio, puedas tener una segunda vivienda sin tener que pasar por todo el proceso. Bueno, ¿qué avances hay en el diseño de estrategias de vivienda? Pues rápidamente, regulaciones a la renta de vivienda para uso turístico, lo que ya se mencionó de las licencias, un registro general, limitar la ocupación en muchas torres, ya se está limitando a un porcentaje o a nada la cantidad de Airbnbs. En otro caso es incidir en el mercado inmobiliario para mejorar el acceso a una vivienda en venta o renta, es decir, diseñar mecanismos de gestión de suelo mediante los cuales se pueda obtener un banco de suelo para el metropolitano y se propicie la constitución de vivienda social, definir criterios de zonificación para que se realicen viviendas asequibles en desarrollos inmobiliarios y, bueno, promover que se realicen algunas reformas tanto al Código Civil del Estado como al Código Urbano para atender procesos de alquiler y desahucio. Y hacer uso de las viviendas desocupadas, creo que ese es uno de los temas principales, diseñar un método para identificar viviendas desocupadas y tener un registro de ellas, y promover reformas para que el Estado o municipio puedan hacer usos de las viviendas desocupadas, ya sea de convenios con los propietarios, o identificar a los propietarios de inicio, y diseñar algún programa como similar a Renta tu Casa del programa de Tlajomulco. Y impulsar modelos alternativos al mercado formal para el acceso a la vivienda. Se pueden diseñar normas técnicas metropolitanas desde el instituto. Se puede diseñar una guía de implementación para la réplica del programa de impulso al desdoblamiento habitacional o un programa de asistencia jurídica para la escrituración de viviendas que incluya la sucesión administrativa de la propiedad. Con esto cierro. Simplemente mencionar que desde el instituto tenemos mucha información y capacidades para llevar a cabo diagnósticos que puedan contribuir en el desarrollo de la reforma, en identificar áreas de oportunidad para que puedan ser atendidas en esta ley. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, director. Sin duda, el instituto
metropolitano es una gran creación y casi única en el país. Me parece que debemos de aprovecharlo más y si tiene a bien podremos convocar una reunión técnica ya para hablar directamente con todos ustedes y que presentar esta información más a fondo, que sabemos que aquí por características del tiempo luego no se puede platicar tanto, pero bueno, un saludo a la directora Patti. Muchísimas gracias, ¿no? Le otorgamos el uso de la voz a la representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer la invitación a estas mesas de análisis, la invitación que hicieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, porque la verdad es muy interesante conocer la perspectiva que cada uno aporta en esta materia. La verdad es que todos estamos involucrados y tenemos que caminar en conjunto. Desde la Secretaría estamos en la búsqueda de un futuro más verde y equitativo y entendemos que el acceso a una vivienda adecuada no es solo un derecho humano fundamental, sino que también es un pilar esencial para lograr la construcción de comunidades resilientes y sostenibles. Pero esto nosotros entendemos que para poderlo lograr necesitamos partir de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 2011 que plantearon un paradigma en materia de vivienda adecuada y otra serie de derechos, ¿no? Al considerar obligatorios los tratados internacionales. Entonces, a partir de esto, pues hemos tratado de implementar en nuestro actuar esta visión de derecho humano internacional, que es la vivienda adecuada, en donde las observaciones generales número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya nos establecieron 7 elementos que debe de contener una vivienda adecuada para ser considerada como tal, y que bueno, muchos ya los conocemos. Estos 7 elementos nosotros los tratamos de introducir en unas mesas de trabajo en las que realizamos a finales de la administración pasada. Se iniciaron en 2023, en materia de vivienda. Iniciamos el 31 de agosto y 1 de septiembre con unos talleres con personas especialistas en materia de vivienda, y los dividimos en 4 ejes: vivienda social, vivienda en renta, vivienda de uso turístico, bueno, vivienda en renta y condominio, que esos los fusionamos los dos, y vivienda cooperativa. Y para hacer estas mesas lo que hicimos fue hacerles preguntas en torno a estos 7 elementos de vivienda y poder entender cuáles eran las problemáticas y hacia dónde teníamos que partir para empezar a iniciar una reforma en materia de vivienda, unas iniciativas que partieran de especialistas en donde identificáramos estas problemáticas, ¿no?, que tanto nos atienden. Y bueno, estas mesas de vivienda se les ha dado continuidad hasta finales del año 2024, en donde nosotros identificamos, no voy a abordar cada una de ellas porque lo que aquí nos atiende pues es la vivienda en renta, ¿no?, que en este caso nosotros la enfocamos al justo equilibrio entre los derechos individuales y el interés general. Empezamos a hacer preguntas relacionadas, por ejemplo, con cómo influye la legislación civil en el cumplimiento del derecho a una vivienda adecuada, porque entendemos que hacer el cumplimiento de una vivienda adecuada está involucrado muchas series de derechos, ¿no?, muchas series de leyes, y que también los intereses de los particulares deben de tener esta perspectiva del derecho humano a una vivienda adecuada. Otra pregunta que se les realizó fue qué mecanismos legales pueden contribuir para regular el precio de la renta a la parte arrendadora sin comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas. ¿Sí? Y así realizamos una serie de preguntas para poder entender cuáles eran las problemáticas que se estaban viviendo en relación a la vivienda en renta. Bueno, participaron 47 personas de diversas índoles, desde la academia, iniciativa privada, sociedad civil organizada, autoridades públicas, y para poder conocer una perspectiva amplia de esta problemática. De las problemáticas que identificamos, voy a resumirlas. Identificamos 24 problemáticas. Una de ellas es vivienda de renta muy deteriorada, requisitos para arrendamiento no estandarizados, a veces se les piden requisitos excesivos que la gente no puede cumplir, discriminación para poder rentar una vivienda. Muchas personas nos comentaron, invitamos a personas de la comunidad LGBTI+, y nos dijeron que les es difícil a veces acceder a una vivienda en renta porque sufren discriminación, ¿no? Entonces también entre los contratos, entre los particulares debe de estar presente el garantizar este derecho humano. Informalidades en los contratos de arrendamiento,
aumentos excesivos en los contratos de arrendamiento y, bueno, una serie de problemáticas que muchos quizás ya las tenemos identificadas. Y bueno, y cada una de estas problemáticas se hizo un planteamiento que, como les decía, se realizaron apenas a finales de la administración pasada. Es una propuesta que se tiene en donde cada una de estas problemáticas se identificó que pueden atenderse desde reformas muy puntuales a diferentes leyes que tienen que ver con materia de vivienda. Es decir, no solamente la ley de vivienda repercute en el cumplimiento de este derecho, ¿no?, sino, por ejemplo, también el Código Urbano, que es el principal rector para lo que es el desarrollo urbano, y el eje del desarrollo urbano pues es la vivienda. El Código Civil, que requiere ya pues una reforma en materia de rentas, también la ley de ingresos, leyes de ingresos, y por supuesto la ley de vivienda, ¿no? Digo, el trabajo está mucho más documentado, ahorita por lo pronto lo expongo así, que es un trabajo que se hizo desde diferentes ejes, pero particularmente de la vivienda en renta, identificamos estas problemáticas desde la Secretaría de Medio Ambiente. Muchas gracias por la invitación. A usted por la intervención. Digo, de la misma manera nos gustaría ver el estudio más a fondo para ver todo el aporte, y por la mañana tenía una llamada con la secretaria. Claro, yo le decía que había un tema que, digo, lo hago públicamente, si nos pueden apoyar. En el tema de las casas deshabitadas, que ya lo hemos visto en distintas presentaciones, pues es un tema que muy recurrente y que se ha convertido en un problema, pues no solamente social, sino también medioambiental. Y porque pues no es un secreto de que estas casas pues son focos de contaminación en muchos sentidos, ¿no? Yo le decía que desde la Secretaría pues, se podría diseñar alguna política pública para hacer intervenciones en crisis en estas casas deshabitadas, casas y terrenos deshabitados en la zona metropolitana, pues que se convierten luego en tiraderos o en otro tipo de cosas, así como en el tema, como ya hay asuntos en el tema de los autos abandonados, pues ahora hablar de las casas abandonadas, ¿no?, que se encuentran en este estado, que son muchos menos de las deshabitadas, pero que sin duda adquieren un problema, ¿no? Entonces, me quedó de llevarse el pendiente de ella para verlo y vernos en una mesa de trabajo ya privada para ver qué acciones desde el Poder Legislativo podemos impulsar para que esto se lleve a cabo. Y pues no, agradecer su intervención y le deseamos el uso de la voz. Dicen que los últimos serán los primeros, pero el representante de la Contralora Teresa Brito, José Manuel Cervantes Gamiño. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Diputado Omar Cervantes, a nombre de la licenciada María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado, le agradecemos la invitación a este foro. Le tiene una disculpa por no poder asistir por temas institucionales, sin embargo, a la distancia le reitera su compromiso y su total interés en aportar este tema. Nos hemos percatado que el costo de las rentas de las viviendas pues, ha aumentado de una manera desproporcionada, dificultando a la mayoría de las personas pues, poder acceder a una vivienda digna, lo que sin duda impacta en la calidad de vida de las y los jaliscienses. Esta realidad nos obliga a actuar con determinación y responsabilidad, sumándonos desde la Contraloría del Estado a la construcción de esta iniciativa que permita que la ley de rentas sea una realidad. Esta ley que se propone pues, desde la visión del diputado Omar Cervantes responde a tres necesidades urgentes que ya se hablaron en esta mesa. El regular el alto costo de las rentas ha generado una crisis, la regulación de plataformas digitales de alquiler que ha generado escasez en las viviendas y tercero, el combatir la especulación inmobiliaria, contemplando medidas para evitar que los grandes inversionistas lleven a cabo actos para aumentar artificialmente el valor de las viviendas. Y es precisamente en este último punto donde la Contraloría del Estado puede sumarse para proponer y, en su caso, implementar acciones que permitan prevenir y atender de manera puntual esta problemática, destacando que es fundamental que las asociaciones y prestadores de servicios inmobiliarios actúen con integridad, ya que su trabajo puede influir directamente en las oportunidades que tienen las y los jaliscienses de acceder a una vivienda digna y una renta justa. Me es grato decirles que desde la Contraloría del Estado hemos trabajado arduamente en promover que las empresas y organizaciones del sector privado adopten políticas y mecanismos de autorregulación que les permita actuar con integridad, ética y prevenir actos de corrupción. Estos esfuerzos dieron origen a lo que es el distintivo de empresas pro integridad,
que ha trascendido como una acción estratégica a nivel nacional y ha sido un referente, no solo como una acreditación que puede mostrarse en la publicidad, sino como un verdadero aspecto diferenciador que posiciona a quienes lo ostentan como una organización que genera confianza y como una mejor opción para hacer negocios, logrando contar actualmente con 375 empresas acreditadas, de las cuales 15 pertenecen al sector inmobiliario. No es ajeno el tema del distintivo por integridad al tema que hoy nos ocupa, ya que el 5 de agosto del año 2023 se publica la ley que regula la prestación de servicios inmobiliarios y se incorpora el principio de integridad como un eje rector, sumando a que las asociaciones y prestadores que cuenten con este distintivo se pueden considerar con un valor agregado en este registro, lo que promueve que en el sector inmobiliario se adopten mecanismos de ética que impactan directamente en este servicio. En este orden de ideas, diputado, proponemos desde la Contraloría del Estado como una solución a las posibles problemáticas que resolverá esta ley de rentas, que se promueva la adopción de políticas de integridad y la obtención del distintivo en el sector inmobiliario que se encuentre directamente involucrado en la prestación de servicios de alquiler de viviendas. Y con esta acción se propone resolver 3 factores clave. El primero es la responsabilidad social y el bienestar comunitario. Los profesionales inmobiliarios que trabajan con integridad contribuyen a un entorno más justo, evitando la especulación excesiva y promoviendo opciones de renta accesibles para toda la población. El segundo es la prevención de malas prácticas y fraudes. La corrupción, la especulación descontrolada y la información engañosa pueden distorsionar los precios de la renta y perjudicar a la sociedad. Asegurar entonces que el sector inmobiliario actúe con integridad puede fomentar un crecimiento sostenible, ya que puede prevenir que se incurran en actos de corrupción y manipulación del mercado. Y por último, queremos promover el cumplimiento de la normativa legal. Los prestadores de servicios inmobiliarios que adopten el marco legal vigente pueden actuar con integridad, promoviendo que se cumplan regulaciones locales, garantizando que las y los jaliscienses puedan acceder a rentas justas. Les informo que actualmente se encuentra vigente la convocatoria para obtener el distintivo Pro Integridad en su 5ª edición, con lo cual se impulsará desde la trinchera de la Contraloría del Estado y con la colaboración del Gabinete de Desarrollo Económico y sus secretarías sectorizadas, el acreditar al mayor número de empresas y prestadores de servicio inmobiliario, diseñando programas de capacitación y difusión especializados para sensibilizarlos sobre la importancia de adoptar las políticas de integridad y mecanismos anticorrupción como una solución a la problemática que nos ocupa. En resumen, diputado Omar Cervantes, le reitero que cuenta con todo el apoyo de la licenciada María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado, para colaborar con todas las acciones institucionales que correspondan para impulsar esta ley, lo que sin duda beneficiará a las y los jaliscienses en su derecho para poder acceder a rentas justas. Muchas gracias, diputado. Es cuanto. Un saludo a la Contralora, y también cuando vimos la pertinencia de que la Contraloría del Estado estuviera presente, pues era justamente para ello, ¿no? Comenzar con el pie derecho y vigilar que toda la normativa se respete. Estoy seguro que si, aunque hacen falta una serie de adecuaciones que ya las hemos enlistado a lo largo de esta charla, pues me parece que si se cumpliera al pie de la letra de la legislación actual, pues no tendríamos tanta problemática, ¿no? Pero han pasado muchas cosas que ya sería materia de la Contraloría que tendría que evaluar, que se tienen que corregir de una manera certera. Y por eso la invitación a la Contraloría para que esta ley nazca de buena manera y que lleve el aval de todas las instancias y sanciones debidas que se tengan que llevar a cabo en caso de un mal uso en materia de la vivienda. Yo, con esta intervención, pues me gustaría cerrar este foro. No sé si yo quisiera agregar algo más. Ya lo dijo Roberto, ¿no? ¿Está bien? Sí. La verdad, mi mamá siempre decía que una persona, cuando es mal agradecida, ya no le busques ningún otro defecto, ¿no? Entonces yo siempre parto del principio del agradecimiento, de el que hayan otorgado su tiempo a las y los jaliscienses para la construcción de un asunto tan importante como es la vivienda adecuada en este estado, y que, bueno, a nosotros que nos
que somos representantes populares, pues nuestra principal obligación es hacer la vida más justa y más adecuada a las y los jaliscienses. Este tipo de foro sin duda va a abonar. Ya les hicimos llegar a cada uno de ustedes un oficio que ahorita, si nos pueden firmar de recibido, donde les hacemos preguntas básicas que ya las dijimos aquí, de cuáles son las acciones que están realizando en materia de vivienda, cuáles son las propuestas que les gustaría realizar y cuáles son las complicaciones jurídicas que han tenido a lo largo de esta historia, ¿no? Que lo hacemos público. Nos gustaría tener esta información antes de entrar al periodo vacacional, que es el 11 de abril, para en estas 2 semanas poder trabajar desde el punto de vista técnica para el compilado de estas propuestas y ya tener el producto final para presentarse a principios del mes de mayo de lo que es la ley de rentas y presentar también una política pública en materia de vivienda deshabitadas en el estado de Jalisco, ¿no? Entonces yo también les voy a entregar una pequeña carta de agradecimiento que nos permitimos redactar en esta diputación por su participación en esta mesa. Una carta al licenciado Luis Guillermo Medrano. Gracias, amigo, por estar aquí. A la diputada Brenda Carrera, que tuvo que ir. También al doctor Guillermo Raúl Cepeda, que también ahorita ya le entregamos su carta. Carlos Agustín López González, de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Si te la entrega, Carlos. Sí. Perdón, aquí tienes. A Juan Partida Morales, que también ahorita se llevó una copia, a Jaime Eduardo Reyes Robles, director de Municipios, Secretaría de Planeación y Participación. Gracias, Jaime. Sí. A Aldo Javier Gil Pérez, director de Planeación Territorial del IMEPLAN. Adelante, Aldo. Gracias. A Luz Elena Jiménez Pineda, representante en la Secretaría de Desarrollo Territorial. Adelante, por favor. A José Manuel Cervantes Gaviño, representante de la Contraloría del Estado. Gracias. Yo nuevamente decirle gracias por estar, gracias por participar. Estaremos en comunicación ya en las siguientes semanas para distintas reuniones ya en el término privado para focalizar temas en específico. Y estoy seguro que vamos por un buen camino para construir una política pública que sirva a las y los jaliscienses. Pues muchas gracias y buena tarde a todas y a todos. Gracias.